Ok. Este, este ejemplo está en el aula, en el enunciado, digamos. Sí, no está resuelto, pero lo vamos a resolver. Entonces, dice, determina el calor requerido para calcular un mol de metano, en realidad para calentar un mol de metano de 260 a 600 grados Celsius en un proceso de flujo estable a una presión constante. Asuma comportamiento de gas ideal para el metano. Ese dato de gas ideal es para que podamos ocupar el CP de los gases ideales, ese es el asunto. Si no, no podríamos ocupar ese CP. Entonces, yo ya adelanté el trabajo y copié esos valores sin equivocarme, pero que es fácil mirar otro número al lado, así que hay que estar bien atentos y alertas también a eso. Y ahí están copiados los valores. El A 8.24, el B 3,8 por 10 a la menos 3, 8.8 a la menos 6, menos 7.46 a la menos 9 y el 1.8 a la menos 12. No, ¿De dónde eventualmente sacó esos datos, profe? son datos de tabla, los obtuve de tabla. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, pero estos datos que yo me conseguí están en BTU. Estos que están acá en la tabla están en Joule. Entonces, si yo busco metano, no cuadra porque el metano que está acá, mira, parte el metano con 3,83. Quedémonos con ese valor, 3,83. Y me voy acá, 8.24. Entonces uno dice, entonces está mala la tabla o el profe se equivocó. No, en realidad a lo mejor me puedo haber equivocado, pero lo que ocurre es que esta tabla está en BTU y esta otra está en Joule. Y está en Joule Kelvin y está en BTU grado Fahrenheit. Entonces, estos O datos sea, son. está convertido ya. Sí, estos valores no es que esté convertido, es otra tabla. Otra tabla que tiene todos los valores en BTU grados Fahrenheit. No están Ya, ok. convertidos. No están convertidos. No hice el trabajo, que igual es harto trabajo el hacer esas conversiones de tabla, no es tan trivial. Es mejor conseguirse la tabla. No es tan fácil llegar y pasar una constante A que está en Joule, pasarla a BTU. No es sencillo, es mejor conseguirse la tabla. Entonces, en este caso, la tabla que yo leí, ya vienen estos datos entregados, de la A a la I. Sin duda que el CP que estamos trabajando, el mismo que vimos en la sesión práctica, en donde, perdón, teórica, y señalábamos que era igual a A más BT más CT cuadrado más CT cubo más ABC, a ver, repetí el ABC, perdón, ahí sí, C, D, T cubo, ABCDE, T cuarta. Ese es el algoritmo que representa el CP y las constantes son las que ahí aparecen. Lo que estamos leyendo ahora es que esas constantes están BTU grado Fahrenheit. Esa es la cosa nueva, digamos. O no nueva, sino que en realidad los datos están entregados de esa manera. CP, BTU grado Fahrenheit y el algoritmo es este. Así que ese algoritmo quizás podría estar ahí para que quede súper claro que esas constantes se explican a través del algoritmo que está allá arriba. De esa manera se calcula. Entonces, dado que este CP está en BTU grado Fahrenheit, todo tiene que estar en esas dimensiones. El dibujito que está al lado es de orden referencial. Aquí estamos dando cuenta que vamos a calentar un mol de una temperatura T1 de 260 grados Celsius a 600 grados Celsius en un proceso estable a presión constante. Esa es la información. Entonces, el T1 lo incorporo, 260, pero ahí dicen grados Fahrenheit. Entonces, esto está en Celsius. Me voy a hacer unos cambios por acá. T1 está en 260 Celsius y acá está en 600 Celsius, ¿vale? Eso está en Celsius. Voy a poner ahí Celsius y este también está en Celsius. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a determinar el calor. El calor, ya lo habíamos explicado, que se hace a través de Q
igual CP delta T. Entonces está ahí el Q, el calor, que dice determina el calor requerido. El calor es igual a delta H. Y el delta H es igual a NCP delta T. Eso es. Ese es más o menos el balance, entendiendo que no hay trabajo, que no hay energía cinética, potencial, hicimos todas esas aproximaciones, no hay trabajo de eje, todo eso es cero, lo único que nos queda es que el Q es igual delta H y más encima se trata de un intercambiador aislado. Generalmente son aislados para que no existan pérdidas de calor, el Q es igual delta H, eso es lo que se cumple. Entonces el Q, como es igual a NCP de T, lo que vamos a hacer es calcular el calor a través de la integral de NCP delta T. Eso es lo que vamos a hacer. Para hacer eso, para ocupar este algoritmo, la energía o el CP va a estar entregado en BTU. Y el caso, BTU libre a mol. Y en el caso de temperatura, va a estar en Fahrenheit. El punto es que esto está todo en sistema no inglés. Fíjense que aparece un mol, no dice libramol, y aquí aparecen temperaturas en Celsius. Eso es lo que estaba haciendo anteriormente. Temperatura 260 Celsius pasando a 600 Celsius. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pasar a Kelvin. ¿Y por qué razón? Porque tenemos que llegar a Fahrenheit. Entonces, tendríamos que los Celsius, si yo le agrego 273, lo vamos a aproximar 73,15, para hacerlo más rápido. Aquí tendría que hacer lo mismo. Los 600, le sumo los 273 y llego a temperatura en Kelvin. Eso, lo único que hicimos fue una transformación de unidades. Pasamos de Celsius a Kelvin. Ahora, la relación que hay entre Celsius y Kelvin, perdón, entre Kelvin y Rankine, porque tenemos que llegar a Fahrenheit, el Rankine es casi el doble de los Kelvin. Entonces, me tiene que dar casi el doble. 533 multiplicado por 1.8. Eso me da el Rankine. Y lo mismo tendría que hacer acá. Sería los 803 por 1.8. Y eso pasé a Rankine. Y ahora sí que ya tengo todo en Rankine, las dos temperaturas en Rankine, puedo llevarla a las temperaturas que voy a utilizar en el algoritmo, que están en Fahrenheit. Entonces, la primera, que es T1, está en Kelvin, perdón, en Rankine, le tengo que restar los 460. Y eso me da 499 Fahrenheit. Ahí aparece temperatura en Fahrenheit. Asumo que ustedes saben las transferencias, ¿sí? Eso se vio en proceso 1, así que doy por sentado que todos saben hacer esas transformaciones de unidades de temperatura. Aquí lo mismo, estoy con 1500 Rankine, le resto los 460 manual y me da el valor de 1111 Fahrenheit. Eso vendrían siendo las temperaturas y entrada y salida. ¿Por qué hice eso? Porque la información que tengo, el CP, me obliga a hacerlo. Está en Fahrenheit, no está en Celsius. Entonces, lo que mandata esta transformación es el CP que yo me conseguí. ¿Cómo podría haberme facilitado? A lo mejor podría haberlo hecho directamente con esta tablita. Y acá el CP ya está en Joule, habría tenido que transformar solamente los Celsius a Kelvin y haber copiado esos valores que ahí aparecen. También es una alternativa. Sería bueno a lo mejor revisar que dé exactamente lo mismo. Lo que sigue a continuación entonces es evaluar. Lo único que nos queda es evaluar. Y tenemos que evaluar en el CP delta T. Entonces vamos a poner acá CP delta T sin multiplicar por los moles. Solamente vamos a calcular la integral. Quizás podemos poner integral de CP delta T. Que se entienda que estamos haciendo la integral. Eso sería la integral de CP delta T. Entonces, si se recuerdan, desde la parte teórica, sería el valor constante multiplicado por
la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí pusimos A por T o A por delta T. Ahora avanzamos con la constante B multiplicado por, en realidad dividido por 2, porque estamos ya integrando, dividido por 2, multiplicado por la temperatura 2 al cuadrado, menos la temperatura 1 al cuadrado. Ahí voy con la letra B, que sería BT cuadrado medio, si se van recordando en la parte teórica que estuvimos viendo al principio de la sesión. Sigo sumando, voy en la C, dividido por 3 y multiplicado por la última elevado al cubo, que voy en el cubo, menos la primera elevado al cubo. Sigo sumando. Todos van entendiendo lo que estamos haciendo. Estamos evaluando ya en la integral del CP de t, que ya vimos en la parte teórica, cómo se integraba esa expresión de a más bt ct cuadrado más dt cubo más et a la cuarta. La integral es at, en este caso es a delta t. La b sería bt cuadrado medio. La ct cuadrado sería ct cubo tercio. Vamos ahí, en ct cubo tercio. Y ahora vamos en la d. Más la d, y si está dividido por t, este debería ser dividido por 4. Multiplicado por la temperatura, la 2, la última, la de salida, elevado a la cuarta, menos la temperatura 1, elevado a la cuarta, fin de esa parte. El Excel me va indicando que ya voy a la letra D, está marcadito con colores. Por cierto, ¿se alcanza a ver bien o es necesario aumentar el tamaño de letra? Perdón, el porcentaje. Está bien, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos en esta parte que sería lo último. Más, ya habíamos quedado ahí, más el E dividido por 5, porque el E, si se dan cuenta en la expresión en el algoritmo, en el polinomio, dice E por T a la cuarta. Entonces la integral de E por T a la cuarta es E por T a la quinta quintos. Entonces el F16 lo divido por 5 y lo multiplico por la última, elevado a la quinta. Es que alguien entró y me dejó la escoba. Ya, está bien dicho. Elevado a la quinta menos la última, 18, elevado a la quinta. Ahí estaría. Siempre es bueno revisar, porque ya terminamos ya, la evaluación. La temperatura mayor es la C19 y la temperatura menor es la C18. Y tiene que haber siempre esos delta. Entonces, reviso la primera, me queda C19 menos C18. Luego veo C19 al cuadrado menos C18 al cuadrado. C19 al cubo menos C18 al cubo. C19 a la cuarta menos C18 a la cuarta. C19 a la quinta menos C18 a la quinta. Por ahí. Y también reviso las divisiones. Si está elevado al cuadrado, tiene que estar dividido por 2. Si está elevado al cubo, tiene que estar dividido por 3. Si está elevado a la cuarta, tiene que estar dividido por 4. Si está elevado a la quinta, tiene que estar dividido por 5. Ahí estamos impecables. Entonces, ahora habría que ver cuánto es ese valor. Ese valor nos da ahí en BTU, millimol, porque ya calculamos, le hicimos la evaluación a la temperatura, entre las dos temperaturas. Y lo que piden acá calcular es el calor, o sea, falta multiplicarlo por, por el mol, ¿sí? Entonces hay que recordar que, lo vimos también en la parte teórica, 1 gramo mol tiene 454 milligramol. Eso habíamos visto anteriormente. 454 milligramol. Eso es. Bueno, aquí uno también puede hacer algo y dice, bueno, BTU partido por 1 gramo mol es lo mismo que
poner, esto está en Joule. Entonces, Joule sobre, sí, porque en realidad están al revés estas unidades, como para que quede más clarito. Las voy a correr, las voy a poner al revés, para que el Joule quede aquí con el número de 1 gramo mol, que se entienda que la línea de los Joule está asociada a los gramo mol, y que la línea del BTU está asociada a la libra mol. En este caso serían 454 libras. Claro. Quiero ocupar los valores por eso. 454 libra mol. Ahí sí. Entonces, este lo dejaré en 1, y este es BTU, y este otro, este ya está solito, ¿no? Sí, está suelto. Entonces, BTU partido por libra mol, un BTU equivale a 1055 Joule, y un BTU y 454 libras equivalen a 1 gramo mol. Entonces también uno podría encontrar la relación entre Joule partido por mol, y su equivalencia en BTU partido por libra mol directo, para no hacer el cambio ahí directo. Fíjense que lo que tengo acá es BTU libra mol. Si lo quiero transformar directamente a Joule mol. Entonces, en este caso serían los Joule, tendrían, voy a poner acá los 454, que son los moles, son las libra mol, y yo por 1055. Sí, dividido por ese valor, 0,4399. Bueno, aquí tenemos entonces una relación donde puedo ocupar, alguien nuevamente entró, no puedo avanzar acá con esto, si es que no admito. Ahora sí. Entonces, logramos deducir la relación que hay entre Joule mol y BTU libre, sería 0,43. Voy a copiarlo mejor. Más, o sea, lo que está arriba. Eso es BTU libra mol. Ahí está. Entonces, si yo quiero transformar 8487 BTU libra mol directo a Joule, ahí tengo la forma de hacerlo. Ahí está la relación entre las dos. Entonces, un Joule mol equivale a 0,43 BTU libra mol. Y como acá tengo 8400, lo que hago es reemplazar los valores. Entonces, el valor final ¿cómo se llama? Estaría dado por eso y por esto, me daría el valor en Joule mol. Ahí lo que hice solamente fue transformación de unidades. Transformé el BTU libra mol a Joule mol a través de esta relación que está acá, ¿vale? Y el valor es 19.723. Para dejarlos como la tabla que tenemos acá al lado, podemos dejarla en kilojoule. Kilojoule sobre mol. Y eso sería igual a más dividido por 1000. Perdón, 1000. ¿Por qué? 1000. Ahí sí. 19,7 kilojoule. Ese sería el valor del calor, pero ya llevado a joule. 19,72 kilojoule. ¿Dudas, consultas respecto al ejercicio, al Q? Profe, ¿se puede poner en el resultado 8487, por favor? Gracias, profe.
Aquí hay un detalle. Ese es el Q, el que acabo de calcular ahí, es Q partido por mol. Pero nos piden el calor. Y el calor está referido al mol. Fíjense aquí dice, determina el calor requerido para calentar un mol. Y aquí está 19,72 kJ por mol. Entonces, si lo quiero transformar a Q, solamente Q, me quedaría como el mismo valor, perdón, más el mismo valor, ese, y solamente kilojoule. ¿Por qué? Porque lo multipliqué por un mol. Y ahí me quedaría el resultado final. El resultado final sería 19,72 kilojoules. Quizás lo complejo de este ejercicio, más que la integral propiamente tal, puede ser la transformación de unidad. Pienso que eventualmente podría ser un tema, si es que no lo han practicado, no lo han visto. Es tiempo de revisarlo porque lo vamos a usar más o menos seguido. Sí saber que, por ejemplo, cosas que uno debiese manejar. La temperatura en Rankine debe ser siempre superior a la Kelvin. Si le da al revés, es que lo hizo mal. Así que eso siempre se les quede. Si están transformando de Kelvin a Rankine y el Rankine les da menor, es que lo hizo mal. Es al revés, porque le tiene que dar... Profesor, ¿Sí? ¿y ahí el Kelvin se multiplica por 1.8 para sacar el ranking? Sí, exacto. Ahí está en la ecuación. Y después acá el T1 es la resta de cuál valor? 460. Ya, gracias. Entonces, esas temperaturas las vamos a recordar entonces, porque veo que no están muy claras. Temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273. Yo a los de procesos 1 les decía 273.15, pero para efectos de energía ya no es tan determinante poner tanta cifra significativa, así que bastaría con poner 273. Temperatura en Rankine, por otro lado, va a ser igual a la temperatura en Fahrenheit más 460. Ahí tenemos entonces ecuación 1 para transformar de Kelvin, de Celsius a Kelvin, y ecuación 2 para transformar de Fahrenheit a Rankine. Esas son las relaciones de trazo, pero ahora hay una equivalencia en donde se dice que la temperatura en Rankine es igual a 1,8 veces más grande que el trazo de la temperatura en Kelvin. Aquí no variarse porque esto es una relación, no es una ecuación. Estoy diciendo que esto es como las restricciones. Cuando decían que la alimentación es 2/3 de la entrada, o que es 2/3 de la salida, perdón, es una relación. Esto también es una relación, no es una ecuación, no se ocupa como ecuación, como la otra que yo reemplazo los valores, está. No, aquí la relación que se ocupa es que el ranking es 1,8 veces más grande que el Kelvin. Esa es la forma en que se lee y es la forma que se ocupó aquí. Multipliqué directamente 1,8 por el Kelvin. Si uno la ocupa como ecuación, va a llegar al revés. Insisto con esto. Porque si yo aquí reemplazo el Kelvin y despejo, finalmente me va a quedar la temperatura a la mitad. Y eso no está bien. Es porque ocupó esta relación como ecuación. Por eso es que lo importante es que cuando transforme de Kelvin a Rankine, le tiene que dar casi el doble. Esa es la forma de verificar si está aplicando bien o no la ecuación. Paréntesis cerrado. Ahora avanzo con los BTU y los Joule. También lo mismo. BTU siempre menor que el Joule. Si les da un Joule más grande que el BTU, entendiendo que estamos transformando, está mal, es al revés. Entonces aquí el valor, si yo estoy transformando BTU a Joule, el Joule debiese darme mayor. Y ahí lo vemos, bastante mayor. ¿Sí? Es un poco las dimensiones. BTU menor que el Joule. O si lo queremos decir desde otra perspectiva, Rankine siempre mayor que Kelvin, Joule siempre mayor que BTU. Sí, esa es la forma un poco mnemotecnia para ir recordando cómo se hace. Veo entonces que no hay más dudas ni consultas.
este es el método complejo porque le hicimos el quite a la integral. Ahora podríamos ver el caso en donde ocupemos el CP promedio. CP promedio podríamos ocuparlo en este pedacito. Entonces, para eso necesitamos calcular la T-prom. ¿Cuál es la T-prom? El promedio. El promedio, bueno, uno puede poner más promedio y que me calcule el promedio entre estos dos números y me da el promedio. Ahí está. Esa temperatura promedio está en Fahrenheit, sigue estando en Fahrenheit. No hay cambio porque justamente lo hice en dos temperaturas que están en Fahrenheit, por lo tanto el resultado es Fahrenheit. Y ahora lo que hago es evaluar el CP. Entonces el CP, solamente el CP, estaría dado por A, que es esa, A por T, T promedio, más B por T promedio al cuadrado dividido por 2, más C, voy a dividirlo por 3 inmediatamente, multiplicado por el promedio T elevado al cubo, más, voy en la D, dividido por 4, multiplicado por T elevado a la cuarta, más la última, dividido por 5, y multiplicado por el T promedio elevado a la 5. Y ahí me da el valor, si se dan cuenta, es similar. 8.400, 8.500, 8.757. Digamos que no es tanto el error. Y si uno sigue avanzando, ocupando esto, dividido por 0,4299, que es el valor que uno utiliza, esto estaría en Joule mol. Esto estaba en BTU, libra mol. Ahí está. Entonces la diferencia, fíjense, no es tanta la diferencia. Aquí yo podría expresarlo en términos de kilojoule para que los comparemos mejor. Ahí estaría en kilojoule. Kilojoule sobre mol. Entonces podríamos ver que el error estaría dado por 20 menos este valor. Eso dividido por 20. O sea, el orden del 3%, que es bajo. Un error 3%, bajo el 5% es buena la aproximación. Así que no es tan descabellado utilizar ese otro método, el CP promedio, ¿sí? Entonces ahí vimos los dos métodos que desde el punto de vista teórico los hicimos la introducción al inicio de la clase. El método en que considera la integral completa y el otro en que considera el CP promedio. El CP promedio. Aquí hablamos de un CP prom. Y también considerado CP prom de T, porque también lo hicimos con la temperatura promedio. Ahí están los dos caminos. Y los resultados tienen un error del orden del 3%, que es más que aceptable. ¿Dudas, consultas?